Hoy culminamos con el quinto webinar del ciclo de charlas correspondientes a la celebración mundial del Día PES. Para los que se conectan por primera vez, este ciclo fue preparado por el capítulo PES del TEC junto con el capítulo PES de la UCR. Entonces, por parte de ambos, les damos la bienvenida. Hoy tenemos primeramente al ingeniero Sebastián Mata Ortega, que nos hablará un poco sobre generalidades, historia y características de los vehículos eléctricos. Luego el ingeniero Gustavo Gómez nos hablará sobre la integración de la electromovilidad en el sistema de potencia. Bueno, ambos son profesores de la Escuela de Electromecánica del TEC. Para el público, sí les pido por favor que silencien sus micrófonos y en el momento en el que tengan alguna duda la pueden dejar en el chat. Nosotros las iremos leyendo conforme vayan saliendo. También les comento que la charla se está grabando y posteriormente la vamos a compartir en nuestras redes sociales. Y en el momento en el que no se escuche bien o no se esté viendo lo que se presenta, por favor nos lo hacen saber. Entonces, sin más demora, le cedo la palabra al profesor Sebastián. Buenas tardes a todos. Como dijo Samuel, bienvenidos. Nada más corroborar si me pueden escuchar bien, Samuel. Sí, profe, sí lo escuchamos bien. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. De nuevo, como dijo Samuel, ¿verdad? Bienvenido a esta breve espacio en el que vamos a compartir un poco de lo que son vehículos eléctricos junto con el profesor Gustavo Gómez. Voy a compartir mi pantalla para dar inicio con la presentación. Ahí nada más, y Samuel. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es generalidades de vehículos eléctricos, pero a nivel macro, el tema principal de la presentación va a ser la integración de la movilidad eléctrica en el sistema eléctrico de potencia y los efectos que la conexión de vehículos eléctricos pueden tener en la red. Antes de iniciar con esta parte, pues sí, vamos a hablar un poco de lo que son generalidades de los vehículos eléctricos, características, historia, componentes, para luego darle la palabra a mi compañero Gustavo para continuar con la segunda parte. Voy a activar por acá nada más el puntero láser para que lo puedan ver, ¿ok? Eh, el vehículo eléctrico, ¿cómo ha evolucionado el vehículo eléctrico? Nada más déjenme. Bueno, los vehículos eléctricos han estado en auge en los últimos años, ¿verdad? Pero en realidad, si nos remontamos un poquitito a la historia, nos podemos ir aproximadamente al año de 1832, donde se hicieron los primeros prototipos. Se creó la batería de células galvánicas y los primeros vehículos o prototipos eléctricos fueron impulsados gracias a estas baterías. Los desarrollos continuaron y entre los años 1859 y 1900 pues se dieron nuevos desarrollos. Como dice por acá, ya se creó la batería de plomo ácido, que inclusive hoy en día se utiliza. Un vehículo eléctrico, algo importante fue que un vehículo eléctrico batió el récord de velocidad en el año 1900 al llegar a 105 kilómetros por hora. Y para esas fechas, el 38% de los vehículos estadounidenses pues eran eléctricos. Luego, en la década de 1910 a 1920, pues la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos creció de manera importante. Las casas ya estaban dotadas con energía eléctrica, por lo que todos los vehículos tenían puntos en sus casas para poder ser recargados. E inclusive ya se estaban haciendo sistemas que inclusive hoy en día no se han desarrollado o están en desarrollo apenas, que fue el otorgar servicio de baterías intercambiables para aumentar la autonomía de los vehículos. Se dice que en 1914 la Detroit Electric, que era una compañía de vehículos en esa época, ya generó un vehículo que recorría hasta 380 kilómetros con una sola carga, eso sí, a bajas velocidades. 380 kilómetros hoy en día es difícil llegarle, ¿verdad? E inclusive ya en 1914 pues se tenía. Y en 1915 ya se había desarrollado lo que era la frenada regenerativa. Más adelante vamos a meternos un poquitito más en esto. ¿Qué pasó a partir de 1920? Bueno, surgió el declive. Mejoró la infraestructura vial, entonces la gente demandaba vehículos que obviamente se trasladaran de manera más veloz, ¿verdad? Y también había amplia disponibilidad de combustible debido al bajo precio. Después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, el combustible bajó de precio y ya entonces las empresas se enfocaron en crear vehículos de combustión interna. De 1970 al 2000, bueno, surge la reaparición a pequeña escala con prototipos. La General Motors lanza un vehículo experimental en 1997, si no me equivoco, que inclusive debido al éxito que tuvo, hubo cierta presión de las grandes petroleras y lo fueron sacando del mercado
hasta que ya no lo hicieron más, inclusive la misma General Motors lo recogía y lo destruía. Y luego del año 2000 para acá, bueno, todo el desarrollo que ha habido, empezando con el híbrido de Toyota, ¿verdad? Que salió en el 96, si no me equivoco, el Prius, y todos los desarrollos que ha venido haciendo Tesla y otras marcas por aquí hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Entonces, cuando hablamos de vehículos eléctricos, tenemos distintos tipos. Aquí, ok. Vamos a hablar de lo que es el vehículo eléctrico 100% batería. Ustedes lo pueden encontrar con las letras BEV, por sus siglas en inglés. Son vehículos 100% eléctricos, pueden tener uno o varios motores eléctricos alimentados por una batería. Estos se recargan tanto enchufándose a la red, pero también la mayoría tiene sistemas de frenada regenerativa. ¿Qué es la frenada regenerativa? Bueno, simplemente el motor se convierte en un generador de energía que alimenta las baterías cuando el vehículo se encuentra en etapa o en conducción de desaceleración o de frenado. Eh, ¿Qué marcas tenemos? Bueno, el Nissan Leaf es un vehículo 100% eléctrico, el Fiat 500e, los modelos de Tesla, el BMW i3 sencillo, el Volkswagen e-Golf y otros por ahí que a nivel comercial se consiguen. Luego tenemos los vehículos eléctricos de autonomía extendida, conocido por las letras EREV, ¿verdad? Que además de él o los motores eléctricos que pueda contener o llevar, también tiene un motor pequeño de combustión interna que se utiliza 100% para recargar la batería. Es decir, este motor de combustión interna no se utiliza para la propulsión del vehículo, sino es simplemente un generador que me ayuda a extenderle el rango a ese vehículo eléctrico. A nivel comercial, bueno, está el Chevrolet Bolt y aquí en Costa Rica hay varios de los BMW i3, pero de los que son de la familia Rex. El Rex es porque es un vehículo de autonomía extendida. Luego tenemos los Plug-in Hybrid Electric Vehicle, que son los vehículos eléctricos híbridos enchufables. Por sus siglas, ustedes los pueden encontrar a nivel de revistas o comercialmente como los PHEV. Bueno, son motores que funcionan tanto con un motor de combustión interna como con un motor eléctrico y ambos mueven el vehículo eléctrico, lo propulsan, ya sea por sí mismos o de forma combinada. Generalmente cuentan con una batería muy pequeña que da una autonomía no mayor a los 50 kilómetros por hora. Y a nivel comercial, pues tenemos lo que es el Mitsubishi Outlander, el BMW i8 y también tenemos el que es el Toyota Prius, pero el que en su versión plug-in. Tenemos el vehículo eléctrico puro, híbrido puro, ¿verdad? No se conecta a la red, no es plug-in. Lo pueden ver con las letras HEV. Es un motor de combustión principalmente, y también tiene un motor eléctrico pequeño. Tiene una pequeña batería, muy pequeña, alrededor de 3 a 5 kWh, que simplemente se recarga por medio del mismo motor de combustión o con la energía de frenada y desaceleraciones, es decir, con la frenada regenerativa. Ahora, este motor no da una autonomía por sí solo como para que el vehículo pueda operar 10, 20, 30 kilómetros, sino que se utiliza simplemente en las partes de las que son las aceleraciones o salidas en pendiente, pero una vez que ya el vehículo sigue avanzando, ya se cambia a su motor de combustión, ¿verdad? Como ejemplos, tenemos a nivel comercial el Toyota CHR y tenemos el Toyota Prius normal. Y finalmente, tenemos el vehículo eléctrico accionado por pila de combustible de hidrógeno. La energía de los motores proviene de una reacción química que se produce en el interior de la pila de combustible, la cual es alimentada por hidrógeno. Bueno, meternos con las baterías o los vehículos de hidrógeno sería de una charla completamente nueva, ¿verdad? Es un mundo un poco diferente. Hoy simplemente los vamos a mencionar por acá. Y a nivel comercial, bueno, de los primeros desarrollos los hizo Hyundai con el Tucson FCEV. Y aquí en Costa Rica, en el área de Guanacaste, ya en Adastra Rocket, hay 3 o 4 Toyota Mirais que se alimentan con hidrógeno. Partes de un vehículo eléctrico, vamos a ir viendo una por una y un poco breve lo que son las características de ellos. Principalmente podemos dividirlos en estas partes. Tenemos una batería, un inversor DC-AC, el motor eléctrico, un conversor DC-DC, la batería de 12 voltios auxiliares, un cargador AC-DC. Y aquí los vemos con un poquitito más de, de detalle. El cargador AC-DC, bueno, convierte la energía eléctrica en corriente alterna proveniente de la red a corriente directa necesaria para cargar la batería. Recuerden que la batería funciona u opera con corriente directa.
El inversor DC-AC toma la energía eléctrica DC que sale de la batería y la convierte en corriente alterna para alimentar el motor eléctrico. Esto en el caso de que tengamos un vehículo con un motor de corriente alterna. Tenemos el conversor DC-DC, toma la energía eléctrica DC de la batería y la convierte a energía eléctrica DC con un voltaje más bajo para auxiliares. Ahora vamos a ver un poquitito más en detalle esto. Y tenemos también el sistema BMS, que el sistema BMS es el Battery Management System, que se encarga de gestionar la energía en la batería. Cuando hablamos del motor eléctrico para propulsión de un vehículo, bueno, estos pueden ser de corriente alterna o directa, y tomando esto en cuenta, se puede hablar de 5 tipos de motores que son los que están como más desarrollados y se utilizan más hoy en día. Los primeros dos, el motor con escobillas, funciona en corriente directa, y el famoso BLDC o Brushless DC es el motor sin escobillas de imanes permanentes que también funciona con corriente directa. Pasándonos a lo que es corriente alterna, tenemos el motor síncrono de imanes permanentes, el motor síncrono de reluctancia conmutado variable y el motor asíncrono o de inducción. El motor con escobillas, bueno, fueron los primeros motores que se utilizaron para la tracción de vehículos eléctricos, pero han sido sustituidos actualmente por motores de corriente alterna. Tienen la principal ventaja es que son muy fáciles de controlar, no se tenía que recurrir a la electrónica para controlar el vehículo. Y la principal desventaja es el alto mantenimiento que requiere. A nivel doméstico, ¿dónde podemos ver estos tipos de motores? Bueno, los motores de los taladros, ¿verdad? Ustedes si los pueden desarmar van a ver que tienen escobillas, o también los motores de las licuadoras que están en las casas. Son motores de corriente directa con escobilla, la mayoría. Los motores sin escobillas de imanes permanentes, bueno, estos son muy interesantes, funcionan de la siguiente manera. Se energiza la bobina, esta crea un campo magnético, el rotor, que tiene un campo magnético constante, detecta la variación y tiende a alinear el campo creado por el estator con el propio. Y esto hace que el rotor gire. Pero ¿cómo hacemos para que el rotor siga girando una vez que se alinearon? Bueno, antes de que se alinee por completo, la bobina energizada con el rotor se energiza la bobina que le sigue y a la anterior se le deja de alimentar. Entonces esto provoca que el campo magnético del rotor siga al del estator, el cual varía con el tiempo y hace que el rotor gire. Entonces, a nivel un poco más diagramático, lo podemos ver acá. Simplemente lo que están haciendo es cambiando las bobinas que se alimentan del estator y el rotor lo sigue. Es como tener un burro con una zanahoria amarrada a la cabeza, ¿verdad? Lo va a seguir, pero nunca lo va a alcanzar. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de este tipo de motores. Tienen ventajas y desventajas. Las ventajas son el bajo ruido o rozamiento que producen. Son bastante robustos. Prácticamente no se les hace mantenimiento, son completamente sellados. Y una de las ventajas es que se pueden utilizar también o se pueden fabricar en tamaño pequeño. Generalmente este tipo de motores son los que se utilizan en los patinetes eléctricos o pequeños scooters eh, eléctricos también, ¿verdad? Y las desventajas, bueno, el precio es elevado, las potencias que pueden generar son bajas, a bajas velocidades pueden generar vibraciones, y en realidad hay poco desarrollo tecnológico porque es una tecnología relativamente nueva. Esta imagen que tenemos por acá a la derecha, pues simplemente es un sistema de control que activa o energiza o desenergiza las bobinas en un momento dado, dependiendo de una programación para que el motor siga girando. A nivel comercial, bueno, se utilizan o ya se están utilizando en motores de vehículos híbridos. Este motor que está acá es de un Honda. Lo pueden ver, es un motor bastante pequeño y delgado, ¿verdad? Es como una galleta. Y simplemente lo que tenemos aquí, vean el motor de combustión acá, los pistones, y a la par está acoplado el motor eléctrico. Esto que está aquí es la caja de cambios. Pasamos a los de corriente alterna. El rotor está magnetizado y gira a la misma velocidad. El motor síncrono de imanes permanentes, perdón, está magnetizado y gira a la misma velocidad que el campo magnético rotativo. El estator consiste en 3 bobinados conectados en estrella. El rotor consta de electroimanes o imanes permanentes que crean un flujo constante en el entrehierro. Y estos pueden ser tanto de flujo radial o axial. Si son de flujo radial, la posición es perpendicular al eje del giro del rotor. Y si son de flujo axial, eh, estos pueden ser integrados a la rueda del vehículo. Son los llamados in-wheel motor. Creo que ahorita, actualmente se están desarrollando varios vehículos con este tipo de motores. Si no me equivoco, creo que el Rivian está poniendo in-wheel motors y otra marca que salió por ahí que se llama Nikola, si no me equivoco.
¿Qué tipo de vehículos a nivel comercial utilizan este tipo de motor? Bueno, el Nissan Leaf, los Volkswagen, los Kia, los BYD y los híbridos de Toyota, Lexus y Chevrolet utilizan este tipo de motores. Acá tenemos una imagen de un corte de un Nissan Leaf. Podemos ver acá el motorcito donde está. Es un motor de asíncrono de imanes permanentes. Es bastante pequeño. Lo que está aquí es una caja reductora para acoplar la velocidad de las ruedas. Y ya este motor puesto, si le dan vuelta, lo verían de esta manera. Aquí están los otros componentes, que es el convertidor de CDC, el inversor. ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Bueno, las ventajas es que tienen una alta densidad de potencia, el peso es reducido, tienen un alto par de arranque, ahorita vamos a hablar de peso-potencia de un vehículo eléctrico y torque también, un bajo costo de mantenimiento, buena disipación térmica, una potencia constante en un amplio rango. El costo de fabricación es elevado, es una de las desventajas. También tiene una baja gama de velocidades. A altas velocidades la eficiencia se puede reducir debido al riesgo de magnetización. Tienen una electrónica de potencia más compleja y también tienen cierta dependencia de tierras raras, ya que los imanes permanentes están fabricados de elementos que son considerados tierras raras. Otro tipo de motores son los motores síncrono de reluctancia conmutado variable. Son robustos, que generan un alto torque y el costo es relativamente bajo, pero tienen baja potencia. Estos no necesitan escobillas, ni imanes permanentes, ni nada por el estilo, pero es una tecnología que, digamos, ha sido desarrollada en mayor medida por la fábrica de Renault y actualmente creo que se está utilizando en este vehículo, el Renault Zoe, que creo que ya se está empezando a vender acá en el país. Y aquí tienen una imagen del Renault Zoe, del motor. Y uno de los más utilizados son los motores asíncronos o de inducción, los famosos jaula de ardilla que conocemos, ¿verdad? Son motores robustos, fiables, de bajo mantenimiento y costo, son bastante eficientes y también pueden operar en entornos hostiles. Y la principal diferencia es que no requieren de un campo magnético en el rotor alimentado con corriente continua, simplemente la velocidad del giro, bueno, simplemente tenemos aquí lo que es el rotor de jaula de ardilla. Este es un motor normal de los que conseguimos en cualquier industria. Y acá está ya este motor, pero diseñado de manera que pueda ser acoplado a un vehículo eléctrico. Específicamente, este es el motor que utiliza el Tesla Modelo S, un motor de inducción de jaula de ardilla. ¿Qué ventajas y desventajas tienen? Bueno, las ventajas es que tienen un bajo precio, el peso también es bajo, son bastante compactos, tienen buena robustez mecánica y térmica, una alta eficiencia, bajo ruido y vibración. Y las desventajas es que también pueden tener una baja densidad de potencia y el motor puede perder rendimiento al bajar la velocidad. Esta imagen que tenemos acá es el sistema de tracción de un Tesla Modelo S. Tenemos acá el motor acoplado al eje y tenemos acá el inversor. Ahorita vamos a hablar un poquitito más de lo que es el inversor. Entonces, ¿qué hace el inversor? Bueno, básicamente extrae la energía de las baterías y se la proporciona al motor con base en las instrucciones que da el conductor a través del pedal del acelerador. Y aquí todo es controlado de manera electrónica. Aquí no hay partes mecánicas en lo que es el pedal del acelerador y el control. Las baterías, bueno, por su diseño entregan una determinada tensión constante, pero para que nosotros podamos conseguir que el motor funcione al régimen de revoluciones deseado, pues hay que alimentar con niveles de tensión adecuados a la demanda mecánica exigida. Entonces, eso es lo que hace el inversor. Realiza las formas para alimentar el motor a partir de la energía almacenada en las baterías. Otra función bastante importante que tiene ese inversor es recuperar energía del motor para ser almacenada en las baterías cuando está en el modo de conducción de frenado regenerativo. Acá tenemos un diagrama del circuito de un básicamente le está conformado por transistores IGBT y este diodito acá se llama simplemente lo que hace es permitir el paso de corriente desde o hacia el motor dependiendo de la conducción que se le esté dando en un momento dado, ya sea como motor o como generador. La imagen que vemos aquí está presentando el funcionamiento del inversor como recuperador de energía. En este caso, el motor está como generador y por este diodito que está por aquí está pasando la corriente hacia el módulo de baterías. Y ya a nivel físico, bueno, este es un inversor de Toyota, del Toyota Prius. Aquí lo vemos cerrado y aquí lo vemos
pues abierto toda la electrónica y los componentes que tiene por ahí. Otro componente importante del vehículo eléctrico, el cargador, básicamente es el elemento que absorbe la electricidad de forma alterna directamente desde la red y la transforma en corriente directa para poder cargar la batería principal del vehículo. Digamos, aquí a veces la gente tiende a confundirse un poco porque todo el mundo ha visto las estaciones de carga, o la mayoría de gente hemos visto las estaciones de carga que hay en diferentes lugares para llegar a cargar el vehículo. Bueno, la gente muchas veces a eso le llama cargador, pero no, en realidad eso es una estación de carga. El cargador siempre viene a lo interno del vehículo. El vehículo trae su propio cargador. Y el cargador lo que hace es pasar esa energía en corriente alterna de esas estaciones de carga hacia el vehículo para poder alimentar las baterías. Ahora, estaciones de carga, actualmente existen tres tipos. Son las llamadas L1, L2 y L3. Las L1 alimentan el vehículo a 110, 120 voltios. En la casa podemos tener estaciones de carga L1, cualquier toma corriente. Eh, las L2 alimentan el vehículo a 220, 240 voltios. Son las estaciones de carga que encontramos generalmente en centros comerciales, en parques. Y luego tenemos las L3, que ya son estaciones de carga rápida, que cargan el vehículo directamente con corriente directa. Entonces, aquí lo que se hace cuando se utiliza una estación de carga tipo L3, por decirlo así, se bypassea el cargador del vehículo y la energía entra directamente en corriente directa a las baterías. Ahora, utilizar L1, L2 o L3 tipos de estaciones de carga, pues tiene sus ventajas y desventajas y no todos los vehículos vienen adaptados para alimentarlos a los tres niveles de carga. ¿Qué ventajas y desventajas tenemos? Bueno, cuando nosotros alimentamos un vehículo con una estación de carga L1, por ejemplo, un vehículo que tenga una batería de 24 kilowatts hora, poniendo como ejemplo un Fiat 500 o un Volkswagen e-Golf, estos vehículos pueden tardar alrededor de 18 a 20 horas en cargarse de 0 a 100 con una estación de carga L1. Con una estación de carga L2 pueden tardar de 3 horas y media a 4 horas. Y con una estación de carga ultra rápida L3, en los casos en que el vehículo lo permita, puede cargar el vehículo en alrededor de hora, hora y media. Eh, y lo digo en los casos en los que el vehículo lo permita porque no todos los vehículos vienen diseñados para soportar los tres niveles de carga. Por ejemplo, eh, el Fiat 500 viene dimensionado solo para poderse cargar en L1 en L2, mientras que el Volkswagen y Golf y los Nissan Leaf vienen preparados para poderse cargar también con estaciones de carga ultra rápidas. El conversor, bueno, o convertidor, transforma la alta tensión de corriente directa que aporta la batería principal del vehículo en baja tensión de corriente continua. Entonces, esto básicamente es como veamos así, como un transformador de corriente directa que lo que me hace es bajarme el voltaje que me aporta la batería principal para yo poder alimentar la batería auxiliar del vehículo y los elementos auxiliares. La batería auxiliar normal de 12 voltios, que es la que me permite a mí poder poner a operar los elementos auxiliares como son el aire acondicionado, las luces internas del vehículo, las luces externas, las escobillas, los limpiaparabrisas. Entonces, este es otro dispositivo importante en los vehículos. Aquí vemos de nuevo el motor del Nissan Leaf, donde tenemos el motor eléctrico. Este dispositivo que está inmediatamente encima del motor es el inversor y el que está encima es el convertidor o el conversor DC-DC. Y finalmente tenemos el director de la orquesta, que es la unidad de control electrónica. Simplemente lo que hace es coordinar todo, el BMS, el cargador, el inversor, el conversor, todo lo que tiene el vehículo, el sistema de control, es coordinado a través de la unidad de control electrónica. Y simplemente lo que hace es censar la carga de la batería en todo momento, las temperaturas y el modo de conducción seleccionado, para permitir el paso de energía de un lado hacia el otro o establecer protocolos de seguridad en caso de que haya recarga en algún componente. Básicamente esas son como las partes principales del vehículo eléctrico, o sea, hay otras cosas ahí que se pueden ver, pero ya sería pues, ya ocuparíamos una charla diferente inclusive para ver cada una de estas partes, ¿verdad? Eh, el vehículo eléctrico, si lo comparamos con un vehículo de combustión, bueno, en lo que es su motor, podemos ver aquí las diferentes partes. Este básicamente es un motor eléctrico de un vehículo eléctrico y este es un motor de combustión interna. Entonces ustedes pueden ver la cantidad de partes que tiene un motor eléctrico con un motor de combustión interna. Y aquí ustedes pueden ir viendo las razones del por qué un vehículo eléctrico
no requiere tanto mantenimiento en comparación con un vehículo de combustión interna. Pues un motor eléctrico no requiere cambios de aceite, no requiere cambios de fajas, no requiere filtros de ningún tipo, de nada, mientras que un vehículo de combustión interna sí. Y estamos hablando que un motor de corriente, perdón, un motor de combustión interna puede tener más de 150 partes móviles, mientras que un motor de corriente, un motor eléctrico puede tener alrededor de 20. Otro componente importante de un vehículo eléctrico son las baterías. ¿Qué parámetros necesitamos nosotros para conocer las características de las baterías? Bueno, básicamente es, el primero de ellos es la densidad energética de una batería, que se expresa en watt-hora por kilogramo. Y esto lo que me dice es la energía que suministra la batería por cada kilogramo de su mismo peso. La potencia está expresada en watt por kilogramo. Es la capacidad de proporcionar potencia o amperaje máximo en el proceso de descarga. Y a mayor potencia, pues mejores prestaciones. La eficiencia me habla del rendimiento de la batería. El costo, bueno, el costo de la batería es muy importante. De hecho, de un vehículo eléctrico, hoy en día alrededor del 40% del costo del vehículo eléctrico es representado por la batería. Tiene mayor influencia en el costo total del vehículo. El ciclo de vida es otro parámetro bastante importante de una batería. Son los ciclos completos de carga y descarga que soporta una batería antes de que ésta pierda o se degrade, pierda su fuerza o se degrade y tenga que ser sustituida. Y la capacidad de la batería, bueno, está expresada en kilowatt hora, está relacionada con la autonomía del vehículo. ¿Qué tipos tenemos? Bueno, tenemos baterías de plomo ácido, son las que todos conocemos, ¿verdad? Son de bajo costo, tienen un peso excesivo, también tienen la desventaja de que los químicos son tóxicos y la recarga se da de manera muy lenta. El ciclo de vida de estas baterías es alrededor de 500 a 800 ciclos de carga-descarga y tienen una baja densidad de energía de alrededor de 30 a 40 watt hora por kilogramo. Las baterías de níquel-cadmio, bueno, tienen un alto costo, tienen un mejor rendimiento a bajas temperaturas, son mejores que las de plomo ácido, claramente, pero tienen una desventaja muy grande que es que poseen efecto de memoria. Y ahorita vamos a hablar un poquitito de esto. El ciclo de vida de estas baterías es alrededor de 1500 a 2000 ciclos de carga-descarga, vean que es mucho mejor que la de plomo ácido, y la densidad energética también es casi que el doble, de 40 a 60 puede llegar hora por kilogramo. Pero como les decía, la principal desventaja es el efecto memoria. ¿Y a qué se refiere eso? El efecto memoria está relacionado con los ciclos de carga-descarga. Pongamos un ejemplo, si ustedes tienen una batería de níquel-cadmio que tiene por decir así, puede operar de 0 a 100%. Si ustedes recargan la batería cuando llega al 10%, pues todo está bien. Pero digamos, si esa batería en algún momento es recargada cuando ustedes están al 50 o al 60%, por ese efecto de memoria, la batería puede ser que defina que su nivel de carga más bajo es el 50%. Entonces, del 50% para abajo, la batería va a ser inútil. A eso se refiere el efecto memoria. ¿Hay vehículos que las utilizan? Sí, generalmente creo que los híbridos de Toyota vienen con baterías de níquel-cadmio, solo que son baterías de muy baja capacidad, ¿verdad? Les diría que un Fiat 500 y un Volkswagen Golf pueden tener baterías de 24 kWh. La de un Toyota Prius puede andar alrededor de 3.5, 4.5 kWh. Son baterías muy, muy pequeñas. Tenemos las de iones de litio. Bueno, vamos a hablar de dos tipos. Hay un montón de desarrollos más, pero vamos a hablar de las más utilizadas hoy en día. Las de litio-cobalto tienen una alta eficiencia, alta energía específica, no tienen efecto de memoria, eso es muy importante. Y sus componentes representan una mayor facilidad para que sean recicladas. Tienen una doble densidad energética en comparación con las de níquel-cadmio y el tamaño es un tercio menor. Las desventajas, bueno, tienen un alto costo de producción, son más frágiles y también pueden explotar por sobrecalentamiento. Entonces, los niveles de seguridad que requieren deben ser más robustos. Es una tecnología que está en constante desarrollo, como les dije ahora. Tienen un ciclo de vida de entre 400 o 1200 ciclos de carga-descarga y la densidad, vean que es muy buena, puede andar de 100 a 250 watt hora por kilogramo. Tenemos las de iones de litio con hierro. Es parecida a la anterior, pero no tiene cobalto, por lo que tiene una mayor estabilidad y es más segura para su uso. El ciclo de vida también es mayor, de 2000, alrededor de 2000 ciclos de carga-descarga. Y la densidad energética anda parecida, bueno, de 90 a 100 watt hora por kilogramo.
¿Qué otros desarrollos se están haciendo? Bueno, las de polímeros de litio, unas que se llaman baterías Zebra, otras que son aluminio-aire, las de litio, níquel, manganeso, cobalto y las de zinc-aire. Estas últimas son como las que más desarrollo tienen y muchos investigadores dicen que estas son las baterías del futuro, las de zinc-aire, porque tienen muy buena densidad energética y son mucho más baratas que las de litio, al parecer. Y en imágenes tenemos, bueno, la de plomo, que es como la que tiene un vehículo regular, solo que las que se utilizan para propulsar vehículos eléctricos son las que se llaman de ciclado profundo o descarga profunda. Este es un pack de baterías de níquel cadmio. Este es un pack de baterías de litio de Tesla. Este es un pack de baterías de litio hierro. Y esta es una batería tipo botón de zinc aire. Prestaciones de un vehículo eléctrico. Bueno, este es un tema muy interesante cuando nosotros comparamos un vehículo eléctrico con un vehículo de combustión interna. Eh, no sé si ustedes han escuchado hablar, pero hay mucha gente que piensa que un vehículo eléctrico pues, simplemente sirve para ir a traer el pan a la panadería de la esquina, ¿verdad? Pero en realidad no es así. En realidad un vehículo eléctrico es mucho más eficiente, obviamente, ¿verdad? Pero también tiene mucha más fuerza que un vehículo de combustión interna. Vemos aquí un par de gráficos que comparan tanto el torque del motor como la potencia entre un Nissan Leaf en rojo y un Nissan con un motor de 1.6 de combustión interna. Podemos hablar de un Nissan Versa o un Nissan Sentra. Vean que a lo que es el torque, bueno, el torque máximo en un motor eléctrico inicia desde las 0 revoluciones, mientras que en un motor de combustión interna el torque máximo se va dando alrededor de 3.000, 4.000 revoluciones por minuto. Por eso es que, digamos, en una salida, un vehículo eléctrico tiene una salida tan fuerte, digamos, una propulsión muy fuerte en comparación con un vehículo de combustión interna. Y ni hay que hablar del torque máximo que puede desarrollar para un equipo de similares características. En el gráfico de potencia igual, ven que el gráfico de potencia de un motor eléctrico, al menos el del Nissan Leaf, que era un motor síncrono de imanes permanentes, bueno, pues es de manera lineal hasta cierto punto que llega a su potencia máxima y la entrega por casi que todo el rango de revoluciones que puede operar ese motor. Mientras que un motor de combustión interna, igual la potencia máxima se da en un valor de RPM determinados. Para verlo un poco más de manera que se entienda un poquitito mejor, podemos aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un Fiat 500e, un carro súper pequeñito, no sé si los han visto. Estos carritos, a pesar de ser tan pequeños, tienen un torque de 200 Newton metro. ¿Y qué es un torque de 200 Newton metro? Bueno, si ustedes lo pueden comparar aquí con otras marcas, vean las diferencias, ¿verdad? Un Honda Civic motor 2000 del año 2019 anda alrededor de 185 Newton metro. Este tiene 15 Newton metro más. Un Toyota Corolla también, un Elantra, un Suzuki Swift, que es de tamaño parecido, vean que es casi el doble del torque, ¿verdad? Un Citroën de motor 1600, un Nissan Sentra de motor 1800. Es decir, tiene mucha más fuerza o mucha más salida un vehículo un Fiat 500 que cualquiera o cualquier sedán que se compare con él, ¿verdad? Y si lo comparamos con los famosos SUV, pues también vean que anda con un torque similar al de un Toyota RAV4. Entonces, cuando ustedes se monten en un vehículo eléctrico o lo manejen, pues acuérdense de eso y hay que tener mucho cuidado también por la salida que tienen. Ese es un carro súper pequeño con un torque muy alto. Por ejemplo, un Nissan Leaf creo que anda alrededor de 250 Newton metro. El Volkswagen Golf anda alrededor de 270. Nada más para que comparen las primeras generaciones bueno, las primeras generaciones no, el D-Max como del 2015 hacia acá, anduvo, los que tienen motor más pequeño tenían un torque alrededor de 200 también. Entonces vean que este carrito puede tener un torque que tiene un pickup un poquitito viejo, ¿verdad? Pero y la fuerza que tiene es bastante, bastante elevada. Y comparado con cualquier otro vehículo, pues en realidad es absurda. Y si hablamos de la relación peso-potencia, bueno, aquí tenemos otra imagen también en la que tenemos una comparación interesante. Tenemos un motor típico de combustión interna que pesa alrededor de 180 kilogramos, nos da una potencia de alrededor de, estos son como 170, 180 HP, 140 kilowatts. Entonces tienen una relación peso-potencia de 0.8 kilowatts por kilogramo. Si comparamos este motor con el motor Tesla, vean que el peso es mucho menor, ¿verdad? 31 kilogramos contra 180. Y la potencia es el doble prácticamente, más del doble. 270 kilowatts, un motor eléctrico para una relación de peso-potencia de 8.5 kilowatts por kilogramo.
Esto si comparamos la relación peso-potencia, si comparamos eficiencia, ni para qué. Un motor de combustión interna típico, un diésel Common Rail, que son los que tienen mejor eficiencia, al menos en lo que yo he leído hasta hoy en día, anda alrededor del 35% de eficiencia. Un motor eléctrico puede andar del 85 al 95 fácilmente. Entonces es una gran diferencia, ¿verdad? Muy bien. Pasamos un poco de lo que es detalles técnicos de los vehículos eléctricos y entramos a lo que son detalles ya de la industria del automóvil y condiciones ambientales. ¿Qué está pasando hoy en día con la industria del automóvil? Bueno, no sé si ustedes han oído hablar de lo que es el efecto Osborne. Bueno, la Osborne, como ven aquí, fue una compañía de computación, la Osborne Computer Corporation, que fue fundada a inicios del año 80, que sacó una de las primeras computadoras portátiles. Entonces, como pueden ver, este tuco que ven acá es una computadora portátil que era del tamaño de, de una valija, ¿verdad? Y lo otro es que era bastante pesada, pesaba alrededor de 13 kilogramos. Y aparte de eso, era bastante cara. ¿Qué fue lo que pasó con esta compañía? Lo que pasó con esta compañía fue que el CEO en ese momento, esta computadora tuvo muy buena aceptación. Entonces empezaron a vender un montón. Como tenían tan buena respuesta, el CEO alrededor del año 85, creo que fue, dijo, bueno, están contentos con esta computadora, espérense a que vean la nueva. Va a pesar menos, es más pequeña, va a tener una pantalla más grande, muchas más capacidades. Entonces, ¿qué pasó con la compañía? La gente dijo, bueno, sí, no, y me espero. ¿Para qué voy a gastar dinero en esta si sé que ahorita viene una mejor? Mejor me ahorro esta plata y me espero hasta que salga la otra para comprarla. Producto de esa decisión que tomó el CEO, bueno, las ventas se cayeron, se vinieron al piso y la empresa quebró en el año 85, si no me equivoco. Y esto generó un comportamiento que se le conoce como el efecto Osborne. Y esto es lo que está ocurriendo actualmente en la industria del automóvil. Podemos ver aquí una gráfica del efecto Osborne en la industria del automóvil. Aquí en color gris tenemos el crecimiento normal de la industria del automóvil en ventas, ¿verdad? Eh, En color naranja podemos ver la demanda de vehículos a combustión, que obviamente al no existir vehículos eléctricos o un gran auge de vehículos eléctricos del 2010 al 2015, pues era igual al crecimiento normal del mercado. Se empezó a dar el desarrollo de los vehículos eléctricos y vean que a partir del 2017-16 más o menos, esta venta o demanda de vehículos de combustión empezó a caer. ¿Por qué razón? Y porque la gente dijo, de ahí no, están desarrollando nuevos vehículos eléctricos, me están diciendo que van a tener mejores autonomías, me están diciendo que van a ser más baratos, que van a tener mejor potencia y que no voy a gastar en gasolina ni nada. Me espero. Me espero a que bajen de precio, me espero a que tengan mejores autonomías y me compro un vehículo eléctrico. Entonces, esto ha generado que a partir de esa fecha más o menos también la demanda de o la producción de vehículos eléctricos empiece a crecer. Y en amarillo tenemos el efecto Osborne, que es aquí como un embudo. Es la venta real de vehículos de todo tipo, sean eléctricos o de combustión, afectada por el efecto Osborne. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, esto va a seguir así. Va a llegar un momento o se proyecta que alrededor del 2030 ya casi que el 100% de la venta de vehículos a nivel mundial va a ser solo de vehículos eléctricos. Inclusive hay países como Noruega que ya están prohibiendo a partir del 2025, no recuerdo qué fecha, de que ya no pueden haber vehículos o las empresas no pueden vender vehículos de combustión interna. Inglaterra inclusive prohibió los vehículos híbridos a partir del 2030 o 25 también. ¿Por qué híbridos? Porque los híbridos siguen utilizando combustión interna, siguen utilizando petróleo, entonces quieren evitar eso a toda costa. Y hay marcas que ya inclusive dieron fecha de que a partir de tal año ya no van a producir más vehículos de combustión interna. Entonces, ¿qué está generando esto? ¿O qué está generando este comportamiento en la industria del automóvil? Pues obviamente una caída en los costos. Si vemos acá los costos de las baterías de litio, podemos ver que el costo en dólares por kilowatt hora de la batería de litio en el 2010 andaba alrededor de $1,160. Al siguiente año cayó un 22%, al siguiente un 21%, al siguiente un 8%. Actualmente el costo de un vehículo, perdón, el costo de la batería anda alrededor de 140, si no me equivoco. Aquí en el 2018 estaban $176 por kilowatt hora. Se proyecta que al 2030 el costo de la batería eléctrica de la batería de un vehículo eléctrico ande alrededor de $62 por kilowatt hora. ¿Y a qué obedece esto? Bueno, a esa presión que está haciendo la misma gente
sobre el mercado automovilístico y a los nuevos desarrollos, como dijimos ahora, de la batería de zinc aire, de la de aluminio aire y todas esas, que son mucho más baratas que las de litio, tienen unas mejores características y esto hace que el precio vaya a caer, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esto? Recuerdan que les dije ahora al inicio que alrededor del 40% del costo de un vehículo corresponde a la batería. Bueno, se está proyectando esto también. Aquí tenemos una comparación de costos entre lo que es el costo promedio de un vehículo de combustión interna y cómo se han venido comportando el costo de un vehículo eléctrico. Entonces, el costo del vehículo y del powertrain como tal se mantiene constante, no ha cambiado. Lo que sí está bajando es el costo de la batería. Bueno, ahorita en el 2020 estamos alrededor de un 36% eh, según este estudio que se hizo en el 2016, estamos alrededor de un 36% del costo total del vehículo corresponde a la batería y se espera que entre el 2024 y el 2026 el costo de la batería baje tanto que el costo total del vehículo sea inclusive menor que el costo de un vehículo de combustión interna. Y así va a seguir según los desarrollos, más con la caída de la producción de vehículos de combustión interna, probablemente estos empiecen a subir de precio y los vehículos eléctricos empiecen a bajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con esto? Bueno, son buenas noticias para el ambiente, no tan buenas noticias para las grandes petroleras, ¿verdad? Claramente. Entonces, bueno, se han estado haciendo campañas a nivel mundial y ha sido una gran guerra entre las petroleras, los ambientalistas y los productores de vehículos, en donde tenemos lo siguiente, ¿verdad? Se han dado cosas o cuestiones así que dicen, bueno, ando en un carro diésel, soy súper contaminante, ando en un carro eléctrico, me siento súper limpio, pero detrás de esto hay una gran cantidad de infraestructura que está quemando carbono para producir energía. Pero en realidad esto no es así. O sea, si lo vemos desde un punto de vista ya más objetivo, no tan subjetivo, ¿verdad? Podemos ver lo siguiente. Detrás de la producción diésel, pues hay un montón de cosas. Está la torre petrolera, el barco, los derrames que se han producido, ¿verdad? En los últimos años tenemos acá eh, las refinadoras de petróleo, el transporte desde las refinadoras hasta las estaciones de servicio y ahí el vehículo que sigue contaminando. Mientras que si nosotros seguimos pensando en que podemos seguir aprovechando las fuentes de energía renovable, entiéndase paneles solares, eh, energía eólica, otro tipo de energías renovables, pues ahí sí, ahí los vehículos eléctricos obviamente, ya viendo de esta manera, pues es algo más real, ¿verdad? Y para seguir con esto, una universidad en Bélgica, la VUB University en Bruselas, hizo este estudio en el año 2017, si no me equivoco, sí, en octubre del 2017, como lo dice por acá, en donde hizo una comparación entre el impacto que tenía en huella de carbono, en CO2 equivalente por kilómetro, un vehículo diésel contra vehículos eléctricos alimentados en diferentes países de la Unión Europea durante todo el ciclo de vida útil. Entonces, esto que se ve por acá es el impacto en CO2 por kilómetro, en CO2 equivalente por kilómetro de un vehículo diésel en todo su ciclo de vida útil. Esto es el impacto de un vehículo eléctrico en Polonia. Pueden ver que es un 25% menor que un diésel, arrojó el estudio. ¿Y por qué en Polonia? Porque se supone que en Polonia casi que la mayoría de la producción energética es a través de combustibles fósiles. En Alemania es un poquitito mejor porque tienen un poquitito más de energías renovables. Y fueron haciendo ese estudio hasta que llegaron a Suecia, que al parecer tiene un gran porcentaje de su producción eléctrica basada en fuentes renovables. Entonces, si vemos esto a nivel de Costa Rica, imagínense, ¿verdad? Aquí tenemos prácticamente año con año un promedio de más del 85% de la energía generada año por año, pues proviene de fuentes renovables. Entonces, si nos ponemos a comparar eso contra un vehículo diésel, pues obviamente se ve que el efecto en el clima es mucho menor, ¿verdad? Vean que eh, diésel contra eléctrico en Suecia estamos hablando de un 85% menor de impacto o de gramos de CO2 equivalente tirados a la atmósfera, ¿verdad? Y ya para finalizar, bueno, les pongo aquí una imagen. Esto es algo real, esto es una foto de Madrid, ¿verdad? Eso es Madrid de un día normal, contaminación en la ciudad de Madrid debido bueno, a las fábricas y a todo, pero gran parte es debido a lo que es
la flotilla eléctrica de Madrid, y este es un día festivo o algo así, en donde no hay eh, tanto movimiento de vehículos en lo que es el centro de Madrid. Entonces, imagínense nosotros en un futuro, pues lograr todo esto a punta de vehículos eléctricos, ¿verdad? O sea, ya lo que es cambiar las unidades de transporte, entiéndase, tanto barcos como aviones, como vehículos de carga, de los vehículos particulares, que es lo primero que se está atacando ahorita, a traspaso eléctrico, los vehículos vayan al centro de San José, ahí a la parada de Sabana Cementerio, el Humarascal y ese olor, eh, pues a humo, ¿verdad?, que hay en los alrededores. Entonces, con la movilidad eléctrica, pues podemos ver que tenemos una gran oportunidad de mejorar las condiciones ambientales. Ahora bien, esto tiene otros problemas que tienen que irse solventando y que ya se han ido trabajando día con día, por ejemplo. Y muy lindo yo poder pasar toda mi flotilla de vehicular a vehículos eléctricos, pero ¿qué pasa con la red? ¿Me aguantará? ¿No me aguantará? ¿Qué cambios debo hacer? ¿Estoy preparado para que mi país pueda hacer dicha transformación? ¿O me estoy preocupando solo por las cosas ambientales? Entonces, en la segunda parte de esta charla, bueno, el profesor Gustavo Gómez nos va a hablar un poquito acerca de eso. Eh, Con Gustavo. Ya hay varias preguntas en el chat, entonces no sé si por ahí ya está, todavía sigue Sebastián para que le sí, responda. aquí estoy por Ok, acá. Vamos a ok, ver. entonces Samuel Murillo se va a encargar de leerlas, para que se la Ok, vaya respondiendo. ok. Ok, listo, vamos a ir leyendo cada pregunta eh, para hacerlo de forma ordenada. Ok. Entonces, Alejandro Rollo pregunta, ¿cuáles recomendaciones de mantenimiento se le puede dar a las baterías del tipo NCM que son comunes en los BYD de la empresa Cory Motors que está trayendo al país? Por las NCM, supongo que está hablando de níquel cadmio, no sé. Si es así, bueno, cada empresa obviamente tiene su checklist de mantenimiento. Generalmente, digamos, ya para trabajar una batería, eh, hacerle un buen mantenimiento y trabajar al 100%, pues lo que se debe hacer es bajar la batería del vehículo y hacerle una serie de pruebas en bancos de pruebas a las baterías. Sin embargo, a nivel comercial o a nivel de agencias, lo que yo he visto que se hace, los checklists que he logrado ver, es que simplemente se le hace un escaneo a través de un puerto con un escáner OBD2 que traen todos los vehículos, un puerto para escáner OBD2, un puerto OBD2, y ahí simplemente lo que te dice, dependiendo de la configuración que tenga el escáner o de la capacidad que tenga cada escáner, puedes ver inclusive a qué voltaje está cada batería, qué nivel de degradación tiene cada batería, y lo que te hace es como tirarte un estado, por decirlo así, un estado de la vida útil de la batería, que es un porcentaje, ¿verdad? Generalmente una buena batería, para decir que una batería está buena, si ustedes van a comprar un vehículo eléctrico usado, por ejemplo, se espera que este porcentaje esté por arriba del 85%, ¿verdad? Obviamente es un parámetro comparativo, pero ya para hacer un estudio real de la batería, pues simplemente hay que bajar la batería y ponerlo en un banco de baterías. El mantenimiento que le hacen es simplemente un barrido con el escaneo. A lo que yo he visto, ¿verdad? Cada agencia, en este caso Cory Motors, no sé qué es lo que le hará, pero cada agencia tiene su propio protocolo de mantenimiento. Pero si ustedes buscan o investigan, o lo que yo he visto también personalmente, lo que hacen es eso, es un barrido con un escáner y simplemente ven si hay errores o si no hay errores, y inclusive creo que dependiendo del escáner pueden efectuar un balance, ¿verdad? De las baterías. Algo importante aquí que no lo mencioné, pero que es bastante importante, es que un vehículo eléctrico, eh, digamos, si pasa apagado más de 6 meses, sin importar el tipo de batería que trae, el vehículo ya se dañó. Ustedes compraron un vehículo eléctrico hoy con baterías nuevas, de litio, de las que sean, lo dejaron parqueado ahí 5 o 6 meses, ya el vehículo no les va a encender y y el vehículo no les va a servir. Eso pasó aquí en el país, le pasó a una gente, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero le pasó a una gente que importaba vehículos nuevos de China y dejaron, creo que un paro, algunos por ahí tirados, y cuando llegaron a moverlos ya no se podían mover porque ya no sirve.
No sé si está bien, o si no, otra pregunta. Ok, perfecto, profe. También pregunta Alejandro que si ese tipo de baterías tienen el problema de memoria. Las de níquel cadmio sí. Ah, bueno, litio, níquel, manganeso, cobalto, óxido. Ah, bueno, ya vi las LNMC. No, si son de litio, esas no tienen problema de memoria. Las que tienen memoria, problemas de memoria en este caso son o las que hablamos, las de níquel cadmio. Estos sí tienen problemas de memoria y son las que traen la mayoría de híbridos de Toyota. Ok, perfecto. Preguntan si se puede, vamos a ver, si vamos a tener, si se puede ver el video. Asumo que están preguntando eso. Si las presentaciones estarán disponibles para descargar en algún sitio. Sí, en las redes sociales lo pueden ver. Todos y cada uno de los presentaciones del webinar van a estar en nuestro canal de YouTube. Entonces, de ahí pueden conseguir el link de esta presentación en las redes sociales, Instagram, Facebook. Preguntan si es cierto que al tener un vehículo eléctrico es preferible que se haga uso de las cargas eléctricas lo más extensivas posibles en cuanto a horas, debido a que las cargas rápidas o ultra rápidas producen daño en las baterías a largo plazo. Correcto, digamos, se han hecho estudios y hay muchas discusiones para eso, pero inclusive algunas o las mismas agencias te dicen que trate de limitar el número de cargas ultra rápidas. ¿Esto por qué? Como les mencioné ahora, las estaciones de carga L1, L2 o L3 funcionan a diferentes niveles de voltaje. Mientras mayor sea el voltaje, mayor temperatura se genera dentro de la batería a la hora de estar cargando. Y obviamente una mayor temperatura pues puede generar una mayor degradación de la batería en menor tiempo. Entonces sí, digamos, no es recomendable, por ejemplo, que si vos tenés un carro que tenga o que tenga capacidad de cargarse a través de un L3, que todos los días pases a cargarlo con el L3. No, eso es simplemente para emergencia o de vez en cuando, ¿verdad? Pero sí, lo mejor es hacerlo lo más extensible en el tiempo. Perfecto. Agrega también Alejandro Arroyo acerca de la primera pregunta, que dice que quisiera como enfocarlo más que todo a buenas prácticas de mantenimiento. O sea, desde el punto de vista del usuario del carro, digamos. Que si tenemos un poco de tiempo profundizar sobre las baterías NSM, que son esas de lithium, níquel, manganeso, cobalt, óxido. Ok, bueno, independientemente del tipo de batería, a nivel de la casa, bueno, vos obviamente no vas, o uno como usuario, no va a poder pues bajar la batería ni tocarla ni mucho menos. O sea, eso se maneja mucho voltaje muy alto, que es inclusive peligroso, ¿verdad? Hay que estar preparado para manejar ese tipo de electrónica. Pero lo que sí puede hacer una persona es que inclusive esos escáneres OBD2 son súper baratos, los venden y cuestan $7, algo así, y ustedes los pueden conectar a través del teléfono. Ahí pueden ver cómo va la vida del vehículo, perdón, de la batería. Y desde el punto de vista de uno como usuario, se recomienda que la batería no se descargue al 100%. O sea, una buena práctica es que, por ejemplo, cuando la batería está al 20%, aproximadamente usted lo ponga a cargar de nuevo y evitar sobre todas las cosas hacer un viaje que te pueda llevar la batería a cero, ¿verdad? Obviamente las baterías tienen un nivel de seguridad, o sea, el cero que te muestra en el display de la pantalla no es el cero real de la batería, generalmente te da un 5% más, se han hecho pruebas acerca de eso, pero digamos, como buena práctica, se recomienda que una batería esté cargada entre el 20 y el 80%, ¿ok? No menos de 20, el 80, bueno, es que ahí también hay otra cosa, o sea, el vehículo está diseñado para que el 100% que usted ve en su pantalla sea alrededor del 80% real, por lo mismo, ¿verdad? Porque ellos se manejan con factores de seguridad. Pero digamos, lo que uno sí puede controlar bien desde el punto de vista, desde la casa, para mantener una vida saludable de la batería por el mayor tiempo posible con la menor degradación es evitar que se desgaste a más del 20%. Perfecto. Otra pregunta, la última pregunta, Ulises, ¿qué conocimiento o experiencia a nivel mundial se tiene o se conoce, digamos, acerca de los autos eléctricos usados? Porque en este caso, como se valoriza la vida útil remanente de la batería, digamos, ¿cómo se valoriza? O si simplemente se efectúa el recambio de la unidad completa de baterías.
Y agrega que dice eso porque una de las principales dudas al comprar un vehículo eléctrico es acerca de su valor de reventa. Sí, bueno, actualmente, como les dije ahora, ¿verdad? Si usted va a comprar un vehículo eléctrico, lo mejor lo mejor que podría hacer es pedirle al fabricante que le dé un escaneo de la batería, ¿ok? Que le escanee la batería para que usted pueda cerciorarse que al menos con un OED2 pueda ver en promedio cuál es la vida útil de la batería. Ojalá que ande por arriba del 85%. Se han dado casos, ¿verdad? Inclusive, o sea, sobre todo con gente que trae vehículos del extranjero, que compran un vehículo a ciegas y vienen acá y tienen una batería que, por ejemplo, si nuevo de agencia el vehículo te daba 180 kilómetros de autonomía, les está dando 50 cuando mucho. Actualmente eso no está regulado. Un grupo de multidisciplinario que está trabajando en esto, ¿verdad? En reuniones tratando de hacer una normativa para lo que es importación de vehículos eléctricos y obviamente de baterías, ¿verdad? Porque es como lo más crítico. Pero a nivel doméstico, digamos, lo que uno puede hacer es solicitarle al vendedor del vehículo eléctrico que por lo menos te haga un barrido de la vida útil de la batería. Con un OBD2 te da un barrido de normal, ¿verdad? Ya con un escáner especializado de un taller, usted también podría llevar el vehículo ahí e inclusive eso sí te dan la capacidad de ver el nivel de voltaje y degradación de cada celda de batería. Recordemos que las baterías de litio son por celdas, ¿verdad? Si ustedes han visto una batería desarmada de un Tesla, lo que van a ver son las pequeñas celdas que son como ver un montón de baterías AA un poquitito más grandes conectadas entre sí hasta formar un pack. Entonces, inclusive usted ahí puede ver cuáles celdas están mal. Actualmente en el país no hay talleres tan especializados o se está trabajando en eso para que usted pueda a un mismo vehículo eléctrico cambiar ciertas celdas de las baterías. Pero actualmente eso se está trabajando ahorita, ¿verdad? Hay lugares que se están especializando en esto, pero digamos que sí, lo único sería pedirle un barrido de la batería para ver cómo está su vida útil. Ok, hay una última, profe. ¿Ok? Ok, habla sobre, dice que, o sea, como parte, digamos, de las mejoras que tienen estos vehículos eléctricos, una es colocar las baterías en otras partes del vehículo en sí, ¿verdad? Pero actualmente, ¿cuáles son los máximos retos de estos carros? ¿Qué necesidades tiene actualmente esta nueva tecnología? Es su pregunta por Juan Borbón. Eh, bueno, no le entendí muy bien el colocar las baterías en otros lados del vehículo. Bueno, por ahí no sé qué me quiere decir con eso, ¿verdad? Sin embargo, sí le puedo decir que los mayores retos que tienen actualmente la industria automotriz eléctrica es, pues generar tecnologías baratas, eficientes, de bajo peso, que me puedan garantizar a mí como comprador de un vehículo eléctrico una autonomía importante. Es decir, los primeros vehículos eléctricos salían con autonomías de 60 kilómetros, luego brincaron a 100, 150 y ahorita hay Teslas que me están dando me garantizan de 400 a 500. Y digamos, si malentendí la pregunta esta de colocar las baterías en otros lados, bueno, actualmente también hay startups que están trabajando como en packs de baterías intercambiables para poder colocarle o tener un pack de baterías en su casa, digamos, ¿verdad? Y que el vehículo venga preparado para que usted el pack de baterías lo pueda manipular, sacarlo, dejarlo cargando y por mientras ponerle el que ya tenía cargado en su casa y usarlo. Pero eso está en desarrollo apenas, ¿verdad? No es algo que ya existe y también es algo que debe tener unos niveles de seguridad muy elevados, porque como les dije, el voltaje en corriente directa que manejan las baterías es bastante elevado y bastante peligroso. Ok, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra duda para el profesor. Acá hay una más, dice, ¿cuál es la factibilidad de convertir un carro de gasolina a eléctrico en Costa Rica? Bueno, ese es todo un estudio, inclusive hay compañeros, hay un estudiante de la escuela que está trabajando en eso en su proyecto de graduación, pero a grandes rasgos, por lo que yo he investigado y les podría decir, aún no, aún está muy caro. O sea, la tecnología aún está muy cara, los packs de baterías son bastante caros, no hay una legislación establecida, aunque ya está en proyecto, no está aprobada a nivel de gobierno, una legislación para poder importar baterías e importar partes y repuestos de vehículos eléctricos a bajo costo. Entonces, al día de hoy, digamos que convertir un carro
si es un carro que tiene, por ejemplo, un valor sentimental, no sé, un bochito viejo que usted tiene por ahí, o un carrito que ya no le sirve, que fue de su abuelo y que usted quiere ponerlo a caminar otra vez, si tiene un valor sentimental, pues hágalo, ¿verdad? Pero digamos, por números así rápidos que hemos hecho, una conversión de un vehículo para que te dé un vehículo tipo Volkswagen liviano, para que te dé una autonomía de alrededor de 130 kilómetros, podemos estar hablando de alrededor de 16.000 a $20.000 aquí en el país. Ok, perfecto.